mierda tirando! Lo que estás a punto de ver no es una película. Tampoco es una leyenda urbana. Es un hecho real que ocurrió una mañana en una de las localidades de Nicaragua y que dejó una cicatriz profunda en los oficiales que lo vivieron y en toda la comunidad. Con esto dicho, comencemos. Nos encontramos en la estación policial de Huigalpa, Nicaragua, la mañana del miércoles 15 de febrero del ya lejano año 2006. Era un inicio de jornada que parecía ser como cualquier otro. Sin embargo, ese día quedaría marcado en la historia del país como uno de los más trágicos jamás vividos. Un día en el que se pondría en tela de juicio la capacidad de reacción de la policía ante situaciones de peligro extremo. Por la antigüedad y la calidad de la grabación, el video transmite una sensación similar a la de una película de terror. Sin embargo, por más escalofriante que pueda ser una historia ficticia, la realidad siempre tiene el poder de superarla. Todo comienza cuando un periodista de la cadena noticiosa Voz TV, del Canal 14, inicia la grabación de una entrevista con una mujer que se había presentado en la comisaría para interponer una denuncia contra su expareja. La denunciante alegaba que él la había amenazado de muerte, tanto a ella como a su actual pareja, en lo que claramente era un caso de violencia familiar impulsado por celos descontrolados. Glenda Asunción Cruz, de 41 años, había tomado la difícil decisión de denunciar a su expareja, no solo por las amenazas de muerte que había recibido, sino también porque en los días previos él la había estado acosando y vigilando durante las noches. Esta situación la llenaba de temor, inseguridad y una profunda angustia. Fue por estos motivos que decidió acudir a la policía aquella mañana en busca de protección. Durante la entrevista, el periodista le hace varias preguntas a Glenda, a través de las cuales se revela que ella mantuvo una relación de 5 años con el acusado, un vínculo que, aunque duradero, ya había llegado a su fin. Glenda expresa claramente que no siente nada por él en la actualidad y que, en múltiples ocasiones, le pidió que siguiera con su vida y buscara a alguien que pudiera hacerlo feliz. Ella ya no deseaba mantener ningún tipo de contacto, pues la relación había concluido definitivamente. Glenda menciona durante la entrevista un detalle especialmente inquietante. En una de las noches en que su expareja la estuvo acosando, él le suplicó que lo afirmando que no quería seguir viviendo sin ella. Un claro reflejo de un ataque de celos descontrolado. Él sabía que Glenda poseía un arma para defensa personal, y según su testimonio, le insistió en varias ocasiones que le disparara y pusiera fin a su vida. Sin embargo, Glenda se negó rotundamente, explicándole que su arma solo sería utilizada en una situación de robo o peligro extremo, no como respuesta a una manipulación emocional tan peligrosa. Todos estos acontecimientos la habían llevado a la comisaría, con la esperanza de que la policía pudiera solucionar el problema en el cual se encontraba. Pero ni ella ni nadie se imaginarían el aterrador destino que muchos sufrirían ese día. A este punto de la entrevista es claro que esta era una situación bastante delicada, que debió haber sido tratada con una mayor diligencia e importancia por parte de la policía. Este era un asunto en el cual estaba en riesgo la vida de varias personas. Es aquí cuando descubrimos un detalle espeluznante y profundamente perturbador. Durante toda la entrevista en la que Glenda relataba su historia, su agresor había estado allí, frente a ella. La estaba observando en silencio, sin emitir una sola palabra. Cuando el periodista gira la cámara hacia el frente, la imagen revela a Carlos Antonio Dávila Chavarría, de 29 años, su expareja, el hombre del que Glenda hablaba con tanto temor. Había estado allí desde el principio, acechándola como un depredador al acecho de su presa, esperando pacientemente el momento oportuno para actuar. Si la situación ya era lo suficientemente preocupante, este descubrimiento la volvía aún más aterradora e inquietante. El caso se tornaba cada vez más delicado y peligroso. Carlos estaba allí, frente a su víctima, y lo único que lo separaba era una delgada malla metálica. Una simple barrera que era lo único que distanciaba a Glenda de un destino aterrador. En ese momento ocurre algo que, viniendo de un periodista, resulta comprensible.
Movido por el deseo de conocer ambos lados de la historia, decide acercarse a Carlos para intentar obtener su versión de los hechos. Podemos escucharlo preguntar: «Carlitos, ¿qué pasó?», ante lo cual Carlos retrocede ligeramente, visiblemente confundido por el cuestionamiento. Luego comienza a alejarse en dirección a la entrada de la comisaría, sin decir palabra alguna. Poco después, se detiene repentinamente y guarda silencio. Se queda quieto, observando fijamente hacia el otro lado de la valla metálica, hacia donde se encontraba Glenda. En un acto que algunos podrían calificar de temerario, el periodista continúa entrevistando a Carlos, a pesar de que éste se muestra visiblemente molesto por su presencia. El reportero le hace varias preguntas con la intención de obtener su versión de los hechos, pero Carlos no responde a ninguna. En cambio, le grita de forma agresiva que no me esté preguntando ni verga, que no le voy a decir nada. Y acto seguido se dirige hacia la entrada de la comisaría. A partir de este momento, la historia se convierte en uno de los acontecimientos más aterradores en la historia de Nicaragua. Por eso, te pido que tomes precaución con lo que estás a punto de ver. Si eres una persona sensible, te recomiendo proceder con discreción. Como si se tratara del ataque de un animal salvaje, Carlos arremete contra dos oficiales de policía con un enorme cuchillo en mano. Los agentes, que custodiaban la entrada de la comisaría, intentaron impedir que ingresara por la fuerza. Ante la negativa, Carlos sacó de su mochila un cuchillo de combate y comenzó a agredir violentamente a los oficiales. No hace falta ser un experto para comprender que, de no ser por la rápida intervención de estos policías, Glenda habría sido la víctima directa de este brutal ataque. La sola presencia del arma deja en evidencia su clara intención de causarle daño. Gracias al valiente y decisivo actuar de los oficiales, Glenda logró salir con vida de esta peligrosa situación. Pero en la vida real no siempre hay finales felices, y lo que estaba por suceder nos da una clara muestra de ello. Carlos comienza a retroceder al percatarse de que cada vez llegan más oficiales, consciente de que no le permitirían ingresar para hacerle daño a Glenda. A pesar de retroceder, continúa amenazando a los agentes con el cuchillo en mano. Uno de los oficiales más cercanos desenfunda su arma, momento en el que se escucha a Carlos gritar de forma desafiante, manteniendo una actitud provocadora y dejando claro que aún estaba dispuesto a atacar si se le presentaba la oportunidad. Instantes después, Carlos grita «Yo me voy», y empieza a caminar en dirección contraria a los oficiales. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La prioridad de los agentes en ese momento era detenerlo, pues representaba una amenaza grave tanto para Glenda como para la seguridad pública. No podían permitir que escapara. Varios oficiales se acercan a Carlos, quien deja caer su mochila y decide huir saltando una malla metálica que conduce a un terreno baldío cubierto de maleza. Es en este momento cuando comienzan a evidenciarse ciertos aspectos cuestionables en la actuación policial. Algunos podrían calificarla como ineficiente y carente de urgencia, a pesar del evidente peligro que representaba Carlos. A estas alturas, resulta evidente que Carlos no es simplemente un sujeto perturbado del pueblo al que pueda ser reducido con facilidad. Su comportamiento demuestra una disposición a morir si es necesario, y el hecho de portar un cuchillo de combate, que maneja con habilidad y ha demostrado saber usar, aumenta considerablemente el nivel de amenaza. Sin embargo, estos factores parecen no haber sido plenamente considerados por los oficiales. Esto queda en evidencia cuando, a pesar de la presencia de más de 5 agentes en la escena, solo uno de ellos mantiene su arma apuntando hacia Carlos, aun cuando otro agente porta un arma de alto calibre con la cual pudieron haber tenido más control sobre la situación. Esta falta de coordinación y aparente subestimación del riesgo plantea serias dudas sobre la eficacia de la respuesta policial en un momento crítico como este. La situación no hace más que agravarse. Carlos adopta una postura claramente defensiva, con el cuchillo firmemente empuñado y en posición de combate, esperando a los oficiales. Les grita repetidamente «disparen», mientras uno de los agentes, visiblemente inseguro, pregunta a sus compañeros si puede abrir fuego. La actitud de Carlos demuestra que estaba preparado para morir si era necesario. Varios oficiales intentan rodear el terreno baldío para bloquear cualquier posible vía de escape,
acercándose poco a poco a él. Uno de los agentes se aproxima con la intención de persuadirlo para que suelte el arma, pero Carlos se niega rotundamente, mostrando un alto nivel de tensión e ira. Mientras tanto, otros oficiales permanecen en la retaguardia, aparentemente esperando que Carlos cometa un error para poder desarmarlo. Sin embargo, se percibe una clara falta de coordinación, no hay una estrategia definida, y los movimientos de los agentes denotan confusión e improvisación. Es en este punto cuando el teniente Pablo Antonio Bonilla Urbina, de 31 años, comete uno de los errores más graves de todo el operativo. El oficial salta la pequeña cerca para acercarse a Carlos, portando un arma larga en una mano y un garrote en la otra, claramente indeciso sobre cuál utilizar. En un intento por reducir al agresor, se lanza a atacarlo con el garrote. Lo que sigue es una escena devastadora captada por las cámaras. Carlos, empuñando con fuerza su cuchillo de combate, lanza un ataque directo al pecho del teniente, atravesándole el corazón. El teniente Bonilla cae al suelo e intenta incorporarse, pero la herida es demasiado profunda. Incapaz de levantarse, permanece tendido en el suelo, desangrándose. La situación se sale por completo de control. Uno de los oficiales que estaba detrás de Carlos intenta intervenir, pero es perseguido y alcanzado por el agresor. Carlos lo derriba y se lanza sobre él, apuñalándolo repetidamente. El oficial logra finalmente apartarlo con los pies y lo derriba, aunque no sin consecuencias. Ha recibido varias puñaladas en el área abdominal. A un costado, otro oficial le apunta a Carlos con su arma, pero sorprendentemente no dispara. No solo le permite incorporarse, sino que también deja que Carlos corra hacia él, obligándolo a huir. En su intento desesperado por escapar, el oficial cae al suelo y es alcanzado por Carlos, quien lo ataca nuevamente con el cuchillo. Recién en ese momento, otro agente, el cuarto en la escena, que se encontraba justo al lado presenciando la masacre, decide finalmente abrir fuego. Dispara 4 veces contra Carlos, acertando 2 de los disparos. Sin embargo, en un giro impactante, Carlos continúa luchando como si nada hubiese pasado. Algunos testimonios sugieren que Carlos estaba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia, lo que podría explicar su aparente insensibilidad al dolor y su persistencia en el ataque, a pesar de las heridas de bala. Sean ciertos o no estos testimonios, lo que queda claro es que los oficiales no estaban preparados para enfrentar una situación de esta magnitud. Carlos, aún con el cuchillo en mano, persigue a los agentes restantes y de manera increíble, logra derribar a otro más, apuñalándolo en repetidas ocasiones. La situación es aterradora y la grabación se vuelve caótica. Todo está envuelto en gritos, confusión y tensión extrema. En medio del caos, se escucha al periodista gritar: evidenciando una alarmante falta de capacidad de reacción ante una amenaza de tal magnitud. De repente, se escuchan 2 nuevas detonaciones de arma de fuego por parte de los oficiales. Sin embargo, es difícil determinar si los disparos lograron impactar al agresor, ya que la grabación no permite apreciarlo con claridad. Lo que sí muestra de forma cruda y desgarradora es al teniente Pablo Bonilla, tendido en el suelo, desangrándose lentamente. Es una imagen que parece sacada de una pesadilla, y que seguramente quedará grabada para siempre en la memoria de quienes presenciaron estos trágicos acontecimientos. La cámara vuelve a enfocarse en el enfrentamiento entre los oficiales y Carlos, una pelea que, a esas alturas, claramente estaban perdiendo. Pero cuando todo parecía perdido, se escuchan 2 disparos más. Finalmente, vemos a Carlos desplomarse al suelo, abatido por los impactos de bala, mientras uno de los oficiales se aleja apresuradamente del lugar. Los gritos de pánico y desesperación de las personas presentes llenan el ambiente, y el periodista exclama: ¡Mató a Pablo Bonilla aquí, señores! La imagen vuelve a enfocarse en el lugar donde yace el teniente. Esta parte de la grabación es particularmente desgarradora. Se puede ver al oficial Pablo Bonilla tendido en el suelo, desangrándose.
En un momento profundamente conmovedor, se puede escuchar su último intento por respirar. Su último esfuerzo por aferrarse a la vida. Es el último aliento de un oficial valiente que entregó todo en cumplimiento de su deber. De no haber sido por el valor de oficiales como él, muchos inocentes podrían haber perdido la vida ese día. Tal pudo haber sido el caso de Glenda, de no haber intervenido las fuerzas del orden. Pablo Bonilla murió ahí, cumpliendo con honor su labor de proteger a los demás. Con el atacante finalmente neutralizado, los esfuerzos se centraron de inmediato en trasladar a los oficiales heridos al hospital. Varios presentaban lesiones graves que requerían atención urgente, ya que ponían en riesgo sus vidas. Afortunadamente, algunos buenos samaritanos que se encontraban en la zona ofrecieron sus vehículos para ayudar en el traslado, acción que resultó crucial para salvar a varios de los agentes. Poco después, varios oficiales y civiles cargaron al teniente Pablo Bonilla y lo subieron a una patrulla con la esperanza de llevarlo al hospital a tiempo. En medio del caos, se escucha al periodista gritar con alivio que aún estaba con vida. Sin embargo, tristemente no era así. El análisis forense confirmó que, para ese momento, Pablo Bonilla ya había fallecido. Pero aún había alguien que, increíblemente, seguía con vida. A pesar de haber recibido múltiples impactos de bala y de haber enfrentado violentamente a varios oficiales, Carlos seguía respirando. Estaba gravemente herido, al borde de la muerte, pero vivo. En ese punto, ya no representaba una amenaza inmediata para nadie. Varios oficiales se acercaron con cautela para asegurar la escena, evaluaron su estado y procedieron a colocarle las esposas, eliminando por completo cualquier posibilidad de que pudiera volver a atacar. En medio de su agonía, Carlos suplicó a los agentes que lo mataran, pero hacerlo habría sido concederle una salida fácil. En lugar de eso, los oficiales lo trasladaron al hospital aún con vida, para que recibiera atención médica. Su recuperación permitiría que enfrentara la justicia y respondiera por los crímenes cometidos. La grabación continúa en el hospital, donde se observa a los médicos trabajando con urgencia para atender a los oficiales heridos y evitar que se sumen más víctimas mortales. La escena es intensa y conmovedora. También se puede ver a familiares y amigos de los agentes, visiblemente devastados por lo ocurrido. El dolor en sus rostros refleja el profundo impacto emocional de esta tragedia. Es difícil imaginar el sufrimiento por el que estas personas atravesaron en medio de una situación tan violenta e inesperada. Nadie debería tener que vivir algo así. Solo queda esperar que hechos como este no vuelvan a repetirse nunca más. Gracias al esfuerzo incansable del personal médico en el hospital, los oficiales que habían resultado heridos lograron sobrevivir, a pesar de la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, quien no pudo vencer a la muerte fue Carlos Dávila, quien fue declarado fallecido en el hospital a causa de los múltiples impactos de bala que recibió durante el enfrentamiento. Este caso revela las trágicas consecuencias de dejarse dominar por los celos, el odio y la violencia. Un hombre, cegado por la posesión y el descontrol emocional, intentó arrebatar la vida de la persona que alguna vez amó. Pero en su intento, encontró la muerte a manos de quienes tenían la responsabilidad de proteger a los inocentes, incluso a costa de su propia vida. La verdadera tragedia no solo radica en la pérdida de una vida, sino en el oscuro camino de desesperación que condujo hasta ese punto. Es un recordatorio doloroso de cómo la falta de control emocional y la incapacidad de manejar los conflictos de manera sana pueden destruirlo todo en cuestión de segundos. En la violencia, nadie gana. Solo quedan heridas, dolor y pérdidas que marcan para siempre a quienes sobreviven. Este es uno de esos acontecimientos que dejaron una huella profunda en la historia del país. Un hecho que puso bajo la lupa la preparación que reciben los oficiales de policía y cuestionó si esta es realmente adecuada para enfrentar situaciones tan extremas como la vivida aquel día. Muchos señalaron que los agentes actuaron con exceso de confianza y que su respuesta evidenció una preocupante falta de capacitación. Las grabaciones,
por su crudeza y claridad, no hacen más que reforzar este tipo de observaciones. Algunos sostienen que este caso marcó un punto de inflexión en los protocolos de formación policial, al punto de ser utilizado como material de instrucción para nuevas generaciones de oficiales. La grabación se muestra como una advertencia clara sobre los peligros de subestimar a una persona armada y sobre las consecuencias de no actuar con la preparación y determinación que la situación exige. Este trágico evento no solo dejó víctimas y dolor, sino también una lección que, con suerte, servirá para evitar futuras tragedias. Más allá de todo lo mencionado anteriormente, hay algo que sí es indiscutible. Gracias a la intervención de los oficiales, aunque su actuación no haya sido la más adecuada en todos los aspectos, se logró salvar la vida de una persona inocente. En este caso, hablamos de Glenda Cruz. Creo que todos podemos coincidir en que, de no haber estado los oficiales en el lugar de los hechos, Carlos probablemente habría acabado con su vida. Por ello, no está de más reconocer y agradecer el valor de aquellos agentes que arriesgaron su vida para proteger a los demás. Sus acciones, a pesar de las fallas, deben ser vistas como un acto de coraje y recordadas con gratitud. Si te gustó el video y la investigación que realicé para crearlo, te agradecería mucho que dejaras un comentario y te suscribieras al canal. Tu apoyo me motiva a seguir creando contenido con la misma dedicación. Este ha sido mi primer video, y espero poder seguir creando más contenido como este. Me interesan mucho este tipo de temáticas. Explorar estos temas nos ayuda a comprendernos mejor como sociedad. Espero seguir trayendo más casos interesantes a este canal. Nos vemos en la próxima, si el libre albedrío así lo permite.